Entonces, eso veríamos hoy, muchachos. Nos pasaríamos en puro for hoy día, resolviendo algunos ejercicios, explicándoles. Y sí, estoy grabando la clase. Dame un rato. Esto ya está. A ver, les comparto. Ya, creo que ya se puede ver, ¿no? A ver, vamos a abrir lo que estábamos viendo la anterior semana, que es lo del while. Está aquí. No está aceptando, a ver. Ah, ya, perfecto. A ver, ¿qué estábamos haciendo? Creo que nuestro primer ejemplo fue contar, ¿no es cierto? Con un while. Estábamos viendo eh, cómo contar. Bueno, el primer ejemplo que hemos visto la anterior semana con while era contar números, ¿verdad? Nosotros le decimos hasta qué número contar y básicamente el while me lo hacía, ¿no? Este no es. No me acuerdo si lo hicimos. Este cuenta, pero cuenta la cantidad de dígitos que tiene un número. A ver, vamos a hacer un nuevo ejercicio para que utilicemos el for y lo revisemos. No me acuerdo si lo hicimos con el while, pero no importa, igual ahora lo vamos a hacer con el for. Vamos a hacer un método que me cuente del 1 al n, donde n va a ser un dato que vamos a recibir del usuario, ¿ya? No estoy seguro, como les digo, si ya lo hicimos, pero si lo hemos hecho con el while, porque hasta la anterior semana no habíamos visto el for, entonces ahora vamos a ver que también se puede hacer eso con el for. De hecho, lo puedo hacer de las dos maneras para que vean la diferencia. Pero primero voy a hacer con el for, cosa de verlo, ¿ya? Voy a crear un método, que va a ser un void, porque voy a mostrar el conteo. Se va a llamar, como ya existe el método contar, se va a llamar contar números. Ya. Entonces, como les digo, este método lo que va a hacer es contar del 1 al n, que este n va a ser un número que me va a dar el usuario, ¿ya? A ver, el for tiene esta estructura. Es muy diferente a cualquier estructura que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Seguro ya lo han chequeado. Aquí se crea una variable que normalmente se llama i, que es por, es una, ¿qué se diría? Una convención. No es una obligación, puede llamarse cualquier cosa, pero es algo que siempre se ve. Que dentro de un for, la variable que cuenta el for se llama i o j, pero realmente se puede llamar lo que sea. Le vamos a llamar contador, ahí está. Contador, mientras contador sea menor o igual a n, contador más. ¿Ya? Ya lo han debido ver con el Inge, pero le daremos una repasadita más. Les voy a dar mi forma de explicarlo del for, por si no lo han entendido, porque realmente el for puedo considerarlo como que la estructura más difícil de entender, ¿ya? Realmente no es difícil, pero las otras son más sencillas de entender. La otra estructura, las estructuras sencillas podría ser el if, por ejemplo, que es súper sencillo entenderlo. Si una condición es verdadera, entonces entra a su cuerpo. Si no, se va al segundo cuerpo, ¿no? Si es que tiene, porque puede que no tenga. El while es muy similar al if, solo que una vez que entra al cuerpo, en vez de continuar por debajo, vuelve a su encabezado, ¿no? Hasta que la condición no se cumpla. Hace lo mismo que el if, solo que repite en vez de seguir. El for, como es una estructura repetitiva, es una estructura iterativa también se le llama, igual es la misma idea que el while, ¿ya? Que va a ejecutar lo que va a estar dentro de su cuerpo y va a volver a su encabezado, hace lo mismo. Entonces se dan cuenta, el encabezado ya cambia, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es solo una condición. El for podríamos decir que se divide en tres partes, ¿ya? La primera parte es una simple asignación, ¿ya?
una simple asignación que ya sabemos qué es asignar. Estoy diciendo que me voy a crear una variable contador que va a ser de tipo entero y le estoy diciendo que comience con 0. ¿Ya? Luego, la segunda parte es una condición. Es una condición que, como en el if y como en el while, si es verdad, esta condición va a entrar a su cuerpo. En este caso estoy preguntando si contador es menor o igual a n. Este n lo estoy sacando del parámetro. ¿Ya? Entonces, si esta condición se cumple, voy a entrar al cuerpo. Ahí sí que es igual que el while. ¿Ya? Y esta tercera instrucción es una operación, podría decirse. Realmente es como una asignación también. Es un modificador, le diremos, ¿ya? Porque lo que está haciendo es modificar a mi variable que he creado en este mismo encabezado. Lo va a modificar, le va a aumentar, en este caso más 1. Puedo aumentarle más 2, ¿ya? Si quiero puedo hacer esto igual. Contador más 2, podría hacerlo. Puedo ir de menos 1 en menos 1 también. Oye, de menos 1 en menos 1 o mucho mejor es hacerlo directamente así, más corto, ¿verdad? Incluso puedo hacer cosas raras como esto. Puedo ir de 4 por 4. O sea, cada vez que vuelva al encabezado, le voy a multiplicar por 4 al contador. Ya, pero normalmente no se hace eso. Lo que más se hace es disminuir o aumentar. O sea, sumar o restar. Normalmente es más. Ya, solo se va contando de uno en uno o se va disminuyendo de uno en uno. Depende de lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Pero en estas tres partes se divide un for en su encabezado. Ya es muy distinto a un while. El while solo tiene una condición, este también tiene una condición, pero no solo eso. Tiene dos instrucciones más. Una asignación y otra instrucción que modifica a esta variable que está en la asignación. ¿Ok? ¿Cómo es que funciona esta estructura repetitiva? Vamos a ver si... A ver. Lo que pasa es que cuando se está ejecutando este método o cuando se va a ejecutar, la computadora va a llegar a esta línea, a esta instrucción. ¿Y qué va a hacer? Porque tiene tres cosas que hacer en realidad, ¿ya? Pero realmente por dentro no hace las tres. De hecho, siempre hace solo dos, ¿ya? La primera vez que se lee este encabezado, lo que hace la computadora es leer la primera parte, o sea, hace esto, hace la asignación, crea la variable, sea como se llame, y después pregunta la condición, evalúa la condición. ¿Ok? O sea, pregunta si contador es menor o igual a n. ¿Ya? Y si es verdad, directamente entra al cuerpo. ¿Ok? Esto ni lo toca. La primera vez. ¿Ya? Entonces va a entrar al cuerpo, va a hacer lo que tiene que hacer, lo mismo que el while. Cuando termina de leer todas las instrucciones que va a pasar, va a volver al encabezado. Igual que el while. ¿Ok? Solo que a partir de la segunda, tercera, cuarta vez que se va a repetir esta estructura, ¿no? Porque va a volver al encabezado. A partir de la segunda vez, la primera parte del encabezado ya ni se lo toca, ¿ya? O sea, la computadora ya ni lo va a tocar, no lo va a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que va a hacer? En realidad va a tomar en cuenta, en vez de la primera parte, la última, la tercera parte. Y va a hacer lo que dice aquí, contador más más. Entonces le va a aumentar en 1 al contador. Y luego, ¿qué va a hacer? Se va a venir aquí, a la condición, y va a volver a preguntar. El contador es menor o igual a n, y entra. Si es verdad, ¿no? Si es falso esta condición, sale. Igual, muy parecido al while. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es su funcionamiento del for. Es un poco raro porque no estamos acostumbrados a que se evalúen tres cosas en el encabezado, ¿verdad? Pero tampoco es muy complicado. O sea, hay que entender solo eso, que la primera vez que se ejecuta el encabezado o que se lee el encabezado, se leen estas dos partes, ¿no? Esta primero y luego esta. Y a partir de la segunda vez que se vuelve al encabezado, ya ni se toca la primera parte y solo se ejecuta estas dos partes, ¿no? Primero la última y luego preguntamos si es verdad. Ok, y ahorita lo vamos a ver eso con el debugger. Solo que primero terminaré de hacer este método que es contar, ¿ya? Por si acaso aquí, como les digo, puede venir cualquier nombre de variable. Aquí yo puedo comenzar con cualquier valor. Le puedo decir que comience con 10, le puedo decir que comience con menos 5. Aquí viene cualquier valor, incluso una variable puede venir. En este caso yo quiero que comience en 1. Estaba en 0, pero ahora me acabo de dar cuenta que necesito que comience en 1. Aquí la condición igual es una condición cualquiera, pero realmente esta condición tiene que implicar
al contador, o bueno, a la variable que estás definiendo aquí en la primera parte. Sí o sí, porque si no, no tendría sentido, ¿ya? Puedes preguntar si es menor, si es igual, si es mayor, mayor o igual, ¿ok? Y aquí el contador, bueno, depende de qué se llame esta variable, aquí lo utilizas, ¿no? Y haces, lo vas aumentando, lo vas disminuyendo, ¿ok? Puede ser cualquier cosa. En este caso, yo quiero ir contando, ¿verdad? Quiero ir contando desde el 1 hasta el n. Entonces voy a decir que me voy a crear la variable contador, que va a comenzar en 1, que es el primer número que tengo que contar sí o sí. Y le digo, mientras contador sea menor o igual a n, voy a hacer ¿qué cosa? Voy a hacer lo siguiente. Print line. Y voy a imprimir el contador. Y creo que no necesito nada más. ¿Ya? Con esto simplemente voy a contar números, del 1 al n. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Voy a comenzar en 1 y voy a preguntar, ¿es menor o igual al número que me ha dado el usuario? Si es verdad, va a entrar y va a mostrar el contador, ¿verdad? Que inicialmente va a ser 1, va a mostrar 1. Como es la única instrucción, vuelve al encabezado, pero como ya es la segunda vez que está repitiendo el encabezado, ¿qué va a pasar? Va a decir contador más más. Ahora ya no va a ser 1, ahora va a ser 2. Después preguntamos, ¿2 es menor o igual a n? Supongamos que sí, va a volver a entrar, va a mostrar el 2, volvemos. Va a ser 3. 3 es menor o igual a n, supongamos que sí, y así sucesivamente va a ir aumentando poco a poco. ¿Ya? Eso creo que va a ser mucho mejor que lo veamos con el debugger. Pero primero veremos que esté funcionando, antes que nada. Contar número. Quiero que cuente hasta el 10. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? La única instrucción que estoy repitiendo es solo el mostrar. Si se dan cuenta, el imprimir. No el system.out.print. Porque si le quito esto, por detrás, o sea, va a seguir contando. Lo único que no va a hacer es mostrar lo que está contando. Entonces, básicamente lo que hace un for es, bueno, lo que puede hacer es contar. Generar una secuencia de números, ¿no es cierto? Y aquí ya depende, puedo generar una secuencia de números de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, ¿no? Pero básicamente genero una secuencia de números. Puedo ir disminuyendo. Puedo ir del 10 al 1 también. Eso se puede hacer como. Digo que voy a comenzar en 10. Y mientras mi contador sea... mentira. Le diremos que vaya disminuyendo desde el número que me dé el usuario hasta 1. O sea, que vaya contando al revés, básicamente. Mientras el contador sea mayor o igual a 1, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en vez de contador más más? Contador menos menos, que vaya disminuyendo. Y aquí lo mismo que estaba hace rato. System.out. Está bien. Println. Compilamos. Me falta la coma. Venimos aquí. Creo que lo voy a volver estático mi método para no estar creando objetos a cada rato. Contar número del 10. Bueno, a partir de aquí, ¿no? Por si acaso. No he borrado lo que estaba antes. Pero fíjense, ahora me lo ha contado al revés. Entonces puedo generar una secuencia de números. Básicamente lo que hace el for es eso. Generar una secuencia de números. Entonces, básicamente, aquí yo voy a ir repitiendo la cantidad de veces que voy a generar esa secuencia de números. Bueno, o la cantidad de veces, o la cantidad de elementos que tiene esta secuencia que genera. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a generar una simple secuencia que es como la que estaba hace rato, que es la de contar del 1 al tantos, al n, que sea menor o igual a n, aquí es más más. ¿No? Entonces, si yo n le digo que sea igual a 10, ¿cuántas veces va a entrar aquí? 10 veces. Si yo digo que n va a ser igual a 20, ¿cuántas veces va a entrar aquí? 20 veces. ¿Verdad? Porque estoy avanzando de 1 en 1 hasta 20. Entonces va a entrar 20 veces. ¿Verdad? Entonces básicamente yo puedo controlar cuántas veces quiero repetir algo con un for. Realmente esa es su característica principal. Se utiliza un for cuando tú sabes cuántas veces quieres repetir un conjunto de instrucciones. Cuántas veces quieres repetir algo. ¿Ya? El for hace eso. Por eso tiene un valor inicial y le estoy diciendo hasta cuándo quiero que se repita. Y de cuánto en cuánto quiero que llegue hasta aquí.
Entonces yo sé cuántas veces quiero que se repita. En este caso, se va a repetir n veces, ¿no? O sea, realmente no tengo un valor concreto, pero sí sé que se va a repetir n veces. Entonces voy a repetir esto n veces, ¿no? Entonces el for, su cualidad principal y realmente es lo que te ayuda a decidir cuándo utilizar un for, es cuando tú sabes cuántas veces vas a repetir algo. Con un while no pasaba eso. Con un while tú decías, voy a repetir esto hasta que esto no se cumpla. Tal vez no sabes cuántas veces vas a repetir, pero sí sabes hasta cuándo vas a repetir, hasta que esta condición no se cumpla. El for es distinto. En el for sí sabes cuántas veces vas a repetir. Es por eso que estás utilizando el for, porque en el for dices, ok, voy a comenzar en este valor, voy a llegar hasta este valor de esta cantidad en esta cantidad. Sumando de 1 en 1, sumando de 2 en 2, sumando de 3 en 3, restándolo de 1 en 1. Pero yo sé que tengo que llegar desde aquí hasta aquí. Entonces yo sé cuántas veces van a repetirse, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia principal entre el while y el for. El while se utiliza cuando tú no sabes cuántas veces quieres repetir, pero sí sabes hasta cuándo. El for se utiliza cuando sí sabes cuántas veces quieres repetir. ¿Ok? Entonces, a ver, aprovecharemos de ver con el debugger, ahora que lo he vuelto como estaba, cómo es que funciona realmente. Ya no importa. N. Vamos a contar, no vamos a contar hasta 10 porque ya contaremos hasta 10. Vamos a hacer la última parte más rápido. ¿Ya? Entonces me detuve aquí, en la primera línea de mi método que acabo de llamar. Aquí está mi n, que es el valor que yo le he dado, que quiero que cuente hasta 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en el encabezado del for, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dije que pasaba? Lo que va a hacer primero es esto. Y después va a preguntar si es menor que n. Aquí lo vamos a ver directamente que haga esas dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Porque están en la misma fila. Y el debugger solo lee fila por fila. Entonces, en realidad, ahorita vamos a ver que va a hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Va a crear una variable contador, que va a ser igual a 1, y va a preguntar esto también al mismo tiempo. Si 1 es menor o igual a n, que debería pasar, ¿no es cierto? 1 es menor que 10, entonces debería pasar. Vamos a ver. Aquí me ha creado un contador con valor 1 y directamente se va a venir al cuerpo, ¿no? Porque 1 es menor que 10. Y va a imprimir. Esto lo limpiaremos. Lo voy a imprimir, ¿no? 1. Ya está. Luego vuelve al encabezado, ¿no? Ha impreso el 1 y vuelve al encabezado. Solo que como les mencioné, a partir de la segunda vez va a realizar esto y va a preguntar la condición. ¿Eso qué significa? Que si yo le doy siguiente paso, contador tendría que ser igual a 2 y debería entrar, ¿no? Porque 2 es menor que igual a 10. Entonces va a entrar. Y contador es igual a 2. ¿Qué va a hacer aquí? Lo va a imprimir. Vamos a ver. Lo imprime. ¿Verdad? Entonces básicamente así funciona, ¿no? Otra vez volvemos al encabezado. Como ya es la tercera vez, y entonces volvemos aquí, ¿no? A contador más más. Esto ya ni se lo toca. Solo se lo ve la primera vez. Entonces ahora va a ser 3. 3 es menor que igual que 10. Va a entrar. Lo imprime, vuelve al encabezado. Después va a ser 4. Va a entrar porque es menor que 10. 5 va a entrar. 6 va a entrar. 7 va a entrar. 8 va a entrar. 9 va a entrar. 10. Ahorita si le doy un paso más va a ser 10, ¿no? Ahorita le vamos a aumentar contador más más, 10. ¿10 es menor o igual a 10? Sí. Entonces va a entrar. Ha entrado, ¿verdad? Y aquí ya debería imprimirle, ya estamos en 9, debería imprimir el 10. Ya impreso el 10. Vuelve al encabezado. Si se fijan, ha vuelto al encabezado. ¿Qué va a pasar? Otra vez vamos a decir, contador más más, 10 más 1, 11. ¿11 es menor o igual a 10? No, ya no se cumple. Entonces, ¿qué va a pasar? Se sale. Una vez que ya no cumple esa condición, se sale. ¿Verdad? Entonces repite hasta que este contador sobrepase n. ¿Ya? Y bueno, en este caso, ¿no? Y ahí terminaría. Ahora, algo que sí hay que tener muy en cuenta, no es lo mismo decir contador que sea menor o igual a n, que solo sea menor a n. Es muy distinto. Porque si yo lo dejo así, esto lo vamos a limpiar. Vamos a ejecutar el método. Contar números hasta 10. Yo quiero contar. Vamos a ver lo que me impreso. Solo me contó hasta 9.
Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No es lo mismo decir que sea menor a que sea menor igual, por si acaso. No es lo mismo. Entonces, esto no solo en este problemita sencillo. En problemas más complejos, eso suele ser un bug súper difícil de encontrar. Aunque simplemente sea un igual que haga la diferencia, a veces no te das cuenta tan fácil dónde está fallando. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta muy bien eso. Cuándo utilizar solo menor o solo mayor y cuándo utilizar menor igual o mayor igual. No es lo mismo. ¿Ok? En este caso no ha llegado al 10. ¿Por qué? Porque cuando contador en algún punto va a llegar a 10, ¿verdad? Voy a preguntar, ¿10 es menor que 10? Falso. ¿Verdad? Entonces, como esto ya es falso, ya no va a entrar a su cuerpo y se va a salir. Entonces, ¿cuál ha sido el último número que he impreso? 9, el anterior. Entonces, para que cuente 10 más, tendría que ponerle menor o igual. ¿Ok? Así es siempre es el for. Ahora, pero hemos comparado el mismo, vamos a ver que se puede hacer lo mismo con el while. Lo haremos rapidito. Public void contar número. Voy a poner W por el while. Int n. Ahí está. Ahora, ¿cómo haría lo mismo con el while? While, a ver, el while, ¿cuál era su función? Entraba a repetir su cuerpo solo cuando se cumplía la condición, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería la condición? Mientras contador sea menor o igual a n. Es la única condición, ¿ya? Pero yo no sé qué es contador. Creo que esto si intento compilarlo, primero no va a funcionar evidentemente. Ya porque me dice que no existe la variable contador, entonces lo tengo que crear. Contador, int contador va a ser igual a 1, ¿verdad? Y aquí adentro, ¿qué voy a hacer? Lo voy a imprimir. System.out.println contador. ¿Ya? Y no solo es eso, por si acaso. Hay que hacer esto, contador más. Y ya estaría. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo aquí? Inicialmente digo, ok, voy a tener una variable contador que va a comenzar en 1. Listo. Mientras ese contador sea menor o igual a n, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar y voy a imprimir ese contador. Lo voy a mostrar. ¿Ya? Y luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya impreso el 1. ¿Qué número tengo que contar después? El 2. Entonces, contador más. ¿No? Y vuelvo. ¿Contador es menor o igual que n? Sí. Imprimo, aumento más 1. 2 más 1, 3. Vuelvo. ¿Es menor? Sí. Imprimo el 3 más 1, 4. Básicamente estoy haciendo lo mismo, pero con un while. Ya, entonces ahorita vamos a ver eso, que igual está funcionando. De una vez los haré estáticos, mis métodos, para no estar creando eh, objetos a cada rato y así los puedo llamar directamente desde la clase. Ya me debe imprimir, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Está haciendo lo mismo. Y si se fijan, las similitudes, ¿cuáles son? El contador, aquí está, ¿no? Y en ambos está. Solo que en el for está en su encabezado y en el while está fuera del ciclo, ¿no? Porque este contador solo tiene que pasar una vez. ¿Se acuerdan que les mencioné que aquí solo se hace esto una vez, que es la primera vez que se entra? Aquí igual solo voy a hacer una vez, ¿verdad? Porque está fuera de la estructura repetitiva. Nunca más vamos a volver aquí, jamás. Solo lo vamos a ejecutar una vez y nunca más vamos a volver ahí. Es una simple instrucción. ¿Dónde está la condición? Aquí, en el for, ¿no? En el while, evidentemente está en su encabezado. Y el contador, ¿dónde está? Aquí al final. Que es lo último que se repite, ¿no? Siempre que imprimo, ¿qué hago después? Contador más. Entonces lo he puesto aquí, ¿verdad? Y la instrucción que muestra es esta, ¿verdad? Entonces, básicamente, un while puede sustituir a un for, como les mencionaba al principio. Un while sí puede sustituir a un for, pero un for no siempre puede sustituir a un while. Por ejemplo, este era contar los dígitos de un número que lo vimos en la anterior clase con el while.
Aquí yo no puedo reemplazar con un for. ¿Habría alguna manera? ¿Una manera fácil? No. ¿Una manera compleja? Con un for. Creo que no. Es que no tendría sentido. Porque ¿qué es lo que hace aquí el while para contar dígitos? No sabemos hasta... Bueno, ¿qué estamos repitiendo? Estamos haciendo división entre 10 y por cada vez que hagamos división entre 10 contamos más 1, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan cómo se contaba dígitos, aquí lo vamos a hacer lo vamos a hacer arribita. En comentarios los vamos a hacer. Pam, pam. Vamos a hacer entre comentarios. ¿Cómo hacíamos para contar la cantidad de dígitos? Por ejemplo, de ese número que hacíamos, lo dividíamos entre 10, ¿verdad? Y eso nos daba 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta ahí ya conté un dígito. Luego abajo lo mismo, 1, 2, 3 dividido entre 10. Esto me da 12. Hasta ahí, ¿cuántos dígitos ya se fueron? 2. Después, 2 dividido entre 10 es igual a 1. Hasta ahí, ¿cuántos dígitos ya se van? 3. Y aquí, 1 dividido entre 10 a 0. ¿No? Ya hemos llegado a 0. Ya no es necesario seguir repitiendo esto. Hasta ahí, ¿cuántos dígitos se van? 4. ¿Cuántas divisiones hemos hecho? 4. Eso significa que el número tiene 4 dígitos, ¿verdad? Justamente eso estamos haciendo aquí. Dividimos entre 10 y por cada vez que nosotros dividimos entre 10, contador más. ¿Verdad? La siguiente vez el número va a estar más corto porque ya hemos descartado un número. Entonces poco a poco así vamos a llegar al 0. Es por eso que aquí decíamos, mientras n sea mayor a 0, hay que seguir contando. Porque si no es 0, significa que todavía hay números que contar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué repetía el while? Esto. ¿Verdad? Dividir entre 10 y aumentamos más 1 al contador para decir que hemos contado un dígito más. ¿Ya? En este caso la condición era mientras n sea mayor a 0. Nosotros no sabíamos cuántas veces vamos a repetir esto. ¿Verdad? No sabemos cuántas veces vamos a repetir esto, pero sí sabemos hasta cuándo. Hasta que el número sea 0. Mientras no sea 0, hay que seguir repitiendo. ¿Ya? En realidad, ¿cuántas veces entraría aquí? Depende. ¿Depende de qué? De cuántos dígitos tenga el número, ¿verdad? Si tiene 4 dígitos, entonces esto se va a repetir 4 veces. Si tiene 5 dígitos el número, entonces esto se va a repetir 5 veces. Si tiene 100 números el número, entonces aquí va a entrar 100 veces, ¿no? Porque aquí le quitamos de un dígito en un dígito. Si se dan cuenta, vamos quitándole de uno en uno. Entonces, si tiene 100 dígitos, va a ser esto 100 veces, ¿verdad? O sea, solo con la vista podemos ver cuántos dígitos va o cuántas veces va a repetir aquí. Pero así con solo el código, ¿se puede saber? No se puede, porque aquí lo único que sabemos es que nos van a dar un número n. Y quién sabe si n, cuántos dígitos tendrá. O sea, puede que al principio nos den un número de 2 dígitos y la siguiente vez nos den un número de 5 dígitos. Entonces realmente es muy trivial, ¿no es cierto? Hasta que no sepamos concretamente cuál es el número, no podemos decir cuántas veces se va a repetir esto. Y cuando nosotros estamos haciendo un programa, anticipadamente no podemos saber qué número nos van a dar. Porque realmente este contar dígitos debería servir para cualquier número. Por más de que tenga solo un dígito o tenga 100, debería ser para cualquier número. Entonces, no podemos saber cuántos dígitos tiene hasta que se termine realmente de ejecutar esto, porque su objetivo es ese, contar cuántos dígitos tiene, ¿verdad? Entonces, no podemos saber anticipadamente cuántos dígitos o cuántas veces se va a repetir esto, ¿verdad? No podemos saber, pero sí sabemos hasta cuándo, ¿ok? Con el for no podemos resolver este problema porque al for yo le tengo que decir cuántas veces se va a repetir algo. O sea que voy a comenzar, digamos, en 1 y voy a ir hasta un n, ¿ya? O hasta una cantidad de veces voy a ir, de 1 en 1, por ejemplo. Entonces aquí yo sí sé cuántas veces voy a repetir. En este caso no podría utilizar, porque como por cada dígito se entra aquí, anticipadamente yo no sé eso, entonces no puedo decirle que voy a comenzar en el 1 y voy a ir hasta el dígito 10 o hasta el dígito 5. No se puede. Y por más de que si ya supiéramos cuántos dígitos, de alguna manera conseguimos saber cuántos dígitos tiene el número que quiero contar, entonces ¿para qué hacer esto? Ya sé cuántos dígitos tiene, ¿verdad?
Entonces, este problema no se podría resolver con un for, ¿ya? Pero vamos a ver ahorita unos ejercicios que vamos a resolverlos con el for, que sí podemos reemplazarlo con un while. Y de hecho, en cualquier lugar donde tú utilices un for, se puede reemplazar por un while, ¿ya? ¿Por qué? Porque el while se podría decir que es mucho más general. El while te dice, voy a repetir esto mientras esta condición se cumpla, ¿ya? El for te dice, voy a repetir esto mientras esto de aquí cumpla esta condición y vaya aumentándose de esto en esta cantidad. Es un poquito más específico, ¿ya? De todas maneras, el for también tiene su condición, ¿no? Entonces, al while, lo único que tendríamos que hacerle para reemplazar por el for es ponerle esta condición en el encabezado. Lo mismo que hemos hecho aquí. Esta condición la ponemos en su encabezado. Y ya, esto de la primera parte donde declaramos una variable y la tercera parte que es donde modificamos esta variable, ya se lo puedo hacer por instrucciones simples como lo he hecho aquí. Sea cual sea. Por más de que sea una división aquí súper rara que nunca debería pasar. O por más de que comencemos en -5, se debería poder con simples instrucciones. Y como el while te recibe una condición, le puedes poner la condición del for. Y ya está. Es por eso que en cualquier caso se puede reemplazar por un while o un for. Pero un for, no un while. ¿No es cierto? No simple. Vamos a ver ahorita un ejercicio que es muy común cuando se está aprendiendo a programar. Y de hecho es para entender el for. Vamos a ver cuando un número es primo. Vamos a hacer un método para verificar si un número es primo. ¿Ya? Cuando un número es primo. Un número es primo cuando... ¿dónde se los puedo...? Mejor lo buscamos en internet, así no escribo. Pero ya deben saber, ¿no? Que es un número primo. Pero para que lo tengamos en mente, mejor, si lo busco. Y así también les explico cómo se resuelve el problema con las imágenes. A ver, aquí solo te muestran cuáles son números primos, pero no te dice por qué un número es primo. Aquí. No, creo que voy a tener que sacar una de mis diapositivas donde explico eso. Sí, mejor, porque ahí explico cómo resolver el problema. Solo que normalmente no lo utilizo para esta materia. Aquí está. Lo utilizo para otra. Pero igual, nos va a servir para entender. Estas diapositivas las utilizo para la materia de computación, que no la tiene ninguna, no tiene ni sistemas ni informática. La tienen los industriales. Entonces, ahí se utiliza otro lenguaje de programación, se utiliza pseudocódigo, cosas que no vemos aquí. Pero de todas maneras es programar. Y justamente igual ahí avanzó estructuras repetitivas y aquí está. ¿Ya? Entonces aquí les voy a explicar el problema. No le tiren bola a este cuadrito. Nosotros no utilizamos eso. Cuando un número es primo, cuando el número tiene como divisores al 1 y a sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, el 7 es un número primo, pero el 6 no. Porque el 6 tiene al 1 y a sí mismo, pero tiene más divisores. No, no solo son esos dos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que verificar. Si un número es primo o no es primo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Verificar si solo tiene dos divisores. Simplemente. ¿No? Realmente todos los números son divisores entre el 1 y a sí mismo. ¿Ya? Todos los números. Menos el... No, mentira, incluso el 1. ¿Ya? Pero la diferencia es que algunos solo son entre estos dos. Bueno, sus divisores solo son estos dos. Y otros, sus divisores son esos dos y más. Como el 6 y como el 4, como el 8 y hay más. ¿Ok? De hecho hay menos números primos que no primos. ¿Ya? ¿Cómo resolveríamos esto? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver este problema? Creo que realmente es una de las pocas soluciones. Es un ejercicio en
En la programación este ejercicio de verificar si un número es primo es bien famoso, les diré. No solo porque es sencillo de explicar, no solo porque se utiliza un for, ¿ya? Sino porque es muy famoso porque no hay una manera rápida de verificar si un número es primo, ¿ya? Ahorita les voy a explicar eso bien. Primero veremos cómo se resuelve. ¿Cómo verificamos, por ejemplo, si el 7 es primo? Tendríamos que ver sus divisores, ¿ya? ¿Cuántos divisores tiene? Pero ¿cómo obtenemos sus divisores? ¿Ya? Nosotros de memoria los podemos saber, pero ¿qué pasa si alguien viene y te dice el 1323 es primo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que solo sus divisores son el 1 y el mismo número? ¿Qué tendrías que hacer para verificar que realmente que solo esos dos números son sus divisores? La única forma que tienes para resolver ese ejercicio es haciendo la prueba desde el 1 hasta el mismo número, preguntando número por número. ¿Eres divisor? ¿Eres divisor? O sea, el 1 sí o sí va a ser divisor. ¿El 2 es divisor? En ese caso no. ¿El 3 es divisor? Tendríamos que ver. ¿El 4 es divisor? Tendríamos que ver. ¿El 5 es divisor? ¿El 6 es divisor? 7, 8, 9, 10, 11. Tendríamos que ir preguntando número por número. Preguntándole si es divisor de ese 1000 no sé cuánto. Ya ni me acuerdo qué número les dije. ¿Ya? Creo que no hay otra manera más corta. ¿Ya? Entonces en el caso del 7, ¿qué tendríamos que hacer? Preguntar si el 1 es divisor, el 2 es divisor, el 3, el 4, el 5 y el mismo 7. ¿Ya? Pero ¿cómo sabemos cuándo un número es divisor de otro? ¿No? O sea, quiero preguntar si el 1 es divisor, si el 2 es divisor, si el 3 es divisor. Pero, ¿cuándo son divisores? ¿Cuándo sabemos que por ejemplo, el 3 es divisor de 6? De memoria tal vez podemos saber, pero ¿por qué es divisor? ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, podemos saber que un número es divisor de otro cuando los dividimos y no te dan nada de residuo. Cuando se divide en partes enteras, o sea, se divide completamente ese número en este. ¿No? Eso significa que te da el residuo 0. Eso significa que el 1 es divisor de 7, por ejemplo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos verificar si un número es divisor de otro. ¿Ya? Y de hecho, tendríamos que hacer esto mismo, pero con todos los números a partir del 1 hasta llegar al mismo 7. Entonces, hasta aquí ya sabemos que tenemos un divisor. ¿Verdad? Tenemos un divisor. Porque el 1, 7 dividido entre 1 me ha dado con residuo 0. Entonces, eso significa que el 1 es divisor de 7. El 2 no me da residuo 0. ¿Ya? No me da, entonces eso significa que no es divisor. Hasta ahora solo tengo un divisor todavía. Dame un ratito, por favor. ¿Todo bien? Sí. Con el 3 es divisor, no, porque da residuo 1. Entonces hasta ahora seguimos teniendo solo un divisor. Con el 4 lo mismo, hasta ahora solo un divisor. Con el 5 lo mismo, con el 6 lo mismo. Y con el mismo 7 me da residuo 0, porque 7 lo puedo dividir entre 7, me va a dar a 1, ¿verdad? Y el residuo es 0. Hasta aquí tengo dos divisores. ¿Y cuando un número es primo? Cuando solo tiene dos divisores. Entonces, así podríamos verificar si un número es primo, ¿verdad? Con el 6 hacemos lo mismo, ¿no? Supongamos que no sé de memoria que el 6 no es primo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Contar sus divisores. Lo mismo, desde el 1 hasta el 6. ¿1 es divisor de 6? Sí, porque da residuo 0. Hasta ahí un divisor. 2 es divisor de 6? Sí, porque da 0. Dos divisores. 3 también. 3 divisores. 4 no es divisor. Hasta ahora seguimos con 3 divisores. 5 es divisor, tampoco. 3 divisores. 6 es divisor de 6? Sí, porque es 0 residuo. 4 divisores. ¿Verdad? Pero como tiene 4 divisores, eso significa que el 6 no es primo. Solo tendría que tener 2. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podríamos verificar si nos da un número grande. Lo único que tendríamos que hacer es hacer esto, ¿no? Ir desde el 1 hasta ese número y ir verificando cuántos divisores tiene. Uno por uno. No hay de otra. ¿Ya? Entonces, de esta manera sería la resolución del problema. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esto en Java? Si ustedes se dan cuenta, hay algo que se está repitiendo. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Las divisiones. Siempre tenemos que obtener el residuo. ¿Que eso se hace con qué operador? Con módulo, ¿no? Para obtener el residuo es con módulo. Entonces tendría que sacar módulo, módulo y preguntar, ¿no? Módulo es igual a 0, 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 módulo es igual a 0. En todas las divisiones que yo haga,
tengo que preguntar si es igual a 0. Entonces estoy repitiendo un conjunto, un proceso, por así decirse. Divido, obtengo residuo, pregunto. Divido, obtengo residuo, pregunto. Divido, obtengo residuo, pregunto. Entonces estoy repitiendo esos 3 pasos. Entonces esos 3 pasos tienen que ir dentro de una estructura repetitiva, que en este caso va a ser el for. ¿Ya? ¿Y por qué for y por qué no while? Porque con el for, como nosotros hemos visto aquí en nuestro programita, nosotros podemos generar una secuencia de números. Yo puedo decir que vaya del 1 al n. Y en este caso, estoy yendo del 1 al n, que es el número que estoy queriendo verificar si es primo, ¿no? Estoy yendo del 1 al 6, del 1 al 7. Y en realidad, cualquier número que me den, tengo que hacer esta secuencia. Dividir entre 1, luego contra el 2, luego entre el 3, luego entre el 4, 5, 6, 7. Entonces, es una secuencia de números. Entonces, el for me va a ayudar a generar esa secuencia de números. Y con esa secuencia de números los voy a poder dividir entre el número que quiero verificar. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer ahorita. Lo haremos. Después les explico por qué es tan famoso este problema en la programación. Le vamos a poner estática. De una vez para no estar creando objetivos. Mi método va a verificar si un número es primo o no. Entonces, ¿qué me debería devolver? Un boolean. Boolean es primo. Es primo y aquí le voy a decir, quiero que verifique si este número es primo. N. ¿No? Si esta n es primo. Ya, entonces, ¿cómo verifico si el n es primo? Tengo que contar sus divisores. ¿Cómo? Dividiendo. Desde el 1 hasta el mismo número. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacer con un for. Tengo que repetir un proceso. Voy a crear un for. Voy a decir que int, le voy a llamar número actual, le voy a llamar, para que se entienda mejor. Le podría haber puesto i, pero no. Es mejor decir número actual. Vamos a comenzar con 1. Mientras el número actual, que es este por si acaso, ¿ya? Sea menor o igual, número actual sea menor o igual a n, ¿no es cierto? Que es hasta el número que tengo que llegar, ¿verdad? Tengo que comenzar en el 1, aquí le estoy diciendo, voy a comenzar en 1, y voy a ir hasta el número que quiero verificar, que es el mismo que estoy contra el que estoy dividiendo, ¿no? Entonces, número sea menor o igual a n, entonces voy a ir de 1 en 1. Número actual más. Listo. Entonces, básicamente es lo mismo que aquí, ¿no? Es lo mismo que está aquí. Estoy generando los números del 1 al n, ¿no? Porque esos números que voy a generar los voy a dividir entre el n, básicamente. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí ya estoy repitiendo, ¿verdad? Dentro del for. ¿Qué voy a repetir? Tengo que hallar el residuo. ¿Cómo hallo el residuo? Me voy a crear una variable que se llama residuo, tal cual. Residuo va a ser igual a ¿qué? Al número que quiero verificar, que es este n módulo de el número actual de la secuencia, ¿no? Que está generándose aquí. Número actual, ¿no? Entonces eso va a generar su residuo, ¿verdad? De la división. Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que preguntar si es igual a 0. ¿Justamente para qué? Para saber si es divisor. ¿Cierto? Entonces pregunto, si residuo es igual a 0, entonces ¿qué voy a hacer? Significa que es un divisor, ¿verdad? Si el residuo es igual a 0, significa que es un divisor. Entonces, ¿qué hago? Debería contar más 1, ¿verdad? Entonces tendría que tener una variable. Un int contador, que va a ser el que me va a ayudar a contar, que va a comenzar en 0 inicialmente. Por cada vez que yo encuentro un divisor, o sea, por cada vez que yo encuentro un residuo igual a 0, ¿qué voy a hacer? Contador más 1. Listo. Contador más 1. ¿Y qué más me faltaría? Dentro del for, a ver qué hago. Hallo el residuo, pregunto, y si es verdad que es divisor, aumento en más 1. Después, ¿qué hago? Nada más, voy al siguiente número. Y de eso ya se encarga el for. Va al siguiente número. Entonces creo que es lo único que tendría que repetirse. Una vez que yo, bueno,
una vez que se termine de ejecutar este for, o sea, una vez que llegue hasta el número actual, o sea, que llegue hasta el 7 en este caso, se va a salir, ¿no? Entonces ya tendría contado cuántos divisores tiene ese número. ¿Qué tendría que hacer ahora? Preguntar si es primo, porque ya sé cuántos divisores tiene. Entonces, ¿cómo sé que es primo? Si divisores es igual a 2. Si divisores es igual a 2, mentira, no es divisores, es contador. Me estoy olvidando eso. Contador es donde estamos contando cuántos divisores tiene, ¿no? Si contador es igual a 2. Si contador es igual a 2, entonces, ¿qué tendría que pasar? Bueno, si contador es igual a 2, significa que es primo. Entonces, tendría que crear una variable más, que sería un boolean, que sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, si contador es igual a 2, significa que es primo. Entonces, mi respuesta tendría que ser true. Si no, respuesta es igual a false. Listo. Por último, ¿qué tendría que hacer? Devolver esta respuesta. Listo. Y ya estaría. Haremos la prueba. Respuesta. A ver, podemos correr. Todo cerraremos porque ya no estoy imprimiendo nada. Es primo. Le pondremos un número. 7 debería ser primo. True. Después, el 6 no debería ser primo. Falso. Nos iremos un poquito más extremos. Estos son pares, ¿no? Nada que ver. Aquí. El 47 es primo, supuestamente. Vamos a ver si me dice que es primo. 47 es primo. El 100 no debería ser primo, porque es divisible entre 2. Con eso es suficiente para que no sea primo. Falso. Nos iremos más al extremo todavía. El 983 no es primo. O perdón, es primo. 983 es primo. Entonces ya no está funcionando, ¿verdad? La lógica era esta, simplemente, ¿no? Para verificar si es primo, bueno, un primo tiene dos divisores. Y la única forma de verificar si solo tiene dos divisores es ir número por número preguntando si es divisor de ese número. Y al final vamos contando cuántos divisores encontramos hasta llegar al mismo número. Y si solo hemos encontrado dos divisores, entonces es primo. ¿Ok? Hemos visto que hay un proceso que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Hallamos el residuo, preguntamos si es divisor, y si es divisor, contamos más uno. Este es el proceso que siempre se va a repetir. Se repite y se repite y se repite. Y aquí lo único que está haciendo el for es generar la secuencia de números. Primero contra el 1, o bueno, dividimos con el 1, luego con el 2, luego con el 3, 4, 5, así hasta llegar al mismo número que me han dado. ¿Verdad? Este for, si se dan cuenta, es el mismo que aquí, solo que cambiamos de nombre de variable. ¿Y qué hacía este for? Te generaba los números, te contaba los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el n. ¿Verdad? Aquí estoy haciendo lo mismo. Estoy generando los números hasta el n, solo que ese número que estoy generando ya no solo lo muestro, ¿no? Porque en este caso no tenía que mostrar, lo estoy utilizando para dividir, ¿no? Para hacer esta división. Y esa sería la resolución. ¿Esto se puede hacer con un while? Se puede. ¿Cómo sería con un while? ¿Saben qué? Me voy a crear otro método para que podamos ver mejor la diferencia. Public, static, boolean, es primo. Aquí también tendría que recibir un n. ¿Y saben qué? Vamos a copiar y pegar.
Y encima de eso nomás vamos a modificar para que se den cuenta. Ay, me equivoco. Aquí me estoy olvidando una N. Ya. Es el mismo que de arriba, ¿no? Aquí vamos a poner es primo W igual, para decir que estoy utilizando el while. ¿No es cierto? Es lo mismo. Solo que aquí voy a cambiar el for por el while. Aquí esto lo voy a quitar. De hecho, lo voy a dejar solo con la condición. Lo voy a dejar solo con la condición. Aquí le voy a poner, en vez de for, le voy a poner while. Ya está. Ya no me sale ningún error. Bueno, número actual. Me está diciendo que no existe esa variable, ¿no? Es porque le he quitado la primera parte donde creo la variable, ¿no? Le he quitado esta partecita. Entonces lo voy a poner. Int número actual va a ser igual, va a comenzar con 1. Y aquí adentro, después de hacer todo lo que tengo que hacer, voy a decir número actual más. Listo. Lo mismo que el for. Las instrucciones que le he quitado, las he puesto de todas maneras, ¿no? Solo que en distinto lugar. Porque en el while no lo puedo poner en el encabezado. Pero están ahí, ¿no? Las mismas instrucciones están ahí. Debería dar igual. Debería funcionar igual. Este está static, sí. Primo W. El 7 es primo. También hemos visto que el 43 es primo, ¿verdad? 43 es primo. Y el 900, no me acuerdo, 73. A ver. Dice que es falso, pero creo que no era el 73, era el 83. El 973 no es primo. Está bien, no es primo. Pero el 983 sí es primo. Ahí está. Me está funcionando. Como les dije, el while lo puedo sustituir en cualquier lugar que esté el for. ¿Ya? Simplemente las instrucciones que le quitaría las pongo fuera del while, ¿no? Fuera del while, la primera parte del for debería ir fuera del while y la última parte del for, la tercera, debería ir como última instrucción dentro del cuerpo del while, para que así simulemos un for. Y básicamente eso. Un ratito, por favor, muchachos. Ya no pasa nada. Ya. ¿Qué quería decirles? Esto no importa, bueno, más por datos generales o por conocimiento. Este problema, como les decía, del número primo es súper famoso porque no hay una manera rápida de resolverlo. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros queremos verificar si un número es tal cosa, sea lo que sea, si un número es primo, o bueno, si un número es par, si un número es tal cosa, si un número es otra cosa, normalmente la matemática lo puede resolver con una fórmula súper sencilla. Ya, por ejemplo, no me acuerdo si con ustedes lo vi, pero se puede hacer un método donde tú le des una ecuación de segundo grado, ¿ya? Y te puede sacar las raíces gracias a una fórmula. Nosotros conocemos una fórmula para resolver ese problema, ¿no? ¿Cómo resolver una ecuación de segundo grado? Hay una fórmula. Y hay varias formas también de resolver. Incluso un sistema de ecuaciones tiene varias formas de resolver que no son complejos. Creo que hasta fórmula hay, no me acuerdo. ¿Ya? De hecho, problemas mucho más complejos de verificación de números, mucho más complejos que el primo, se pueden resolver con una fórmula. Realmente la matemática, tú puedes crear fórmulas para resolver cualquier tipo de problema. ¿Ya? Puedes combinar fórmulas para resolver un problema. Y eso hace de que sea sencillo resolverla. Pero este problema del número primo es bien peculiar porque no hay una fórmula para saber si un número es primo. No hay fórmula. Y si se ponen a pensar, en el colegio, desde que estamos en primaria tal vez, o desde que comenzamos a llevar álgebra, nos hablan de los números primos, cuáles son,
Por eso les digo, o sea, ustedes ya deberían saber qué es un número primo. Y nos dicen, ¿no? Un número primo es aquel que solo tiene divisores, dos divisores, el 1 y así mismo, ¿verdad? Pero, si se ponen a pensar, nunca les están enseñando cómo verificar si un número es primo. Cómo verificar si un número es primo. O sea, por memoria sabemos que el 2, el 3, el 5, el 7 son primos. Porque además es fácil de imaginarse cuáles son sus divisores, ¿no? Del 2 es el 1 y el 2. Del 3 es el 1 y el 3, porque 3 dividido entre 2 no da la división exacta. Del 5 igual, del 7 igual, porque son los ejemplos básicos que siempre nos dan de números primos. Pero a ver, díganme hasta qué número primo pueden llegar de memoria. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, si es que no me he saltado alguno, creo que no, 17, 19, 23, 23, no sé si el 27 ya es primo, por ejemplo. A ver. Pero el 27 creo que sí es primo, ¿no? No es primo, a ver, ahí ya la creo. Claro, es divisible entre 3, que son. Entonces ya es un poquito más complejo mientras vas viendo más primos hacia arriba, es más complejo. O sea, no, es muy difícil que una persona así solo por memoria llegue a un primo que sea mayor que 100. ¿Cuál es el primer primo mayor a 100, por ejemplo? Cuando te preguntan eso, ¿qué vas a responder? O sea, al tiro no puedes responder. ¿Hay alguna fórmula para saber cuál es? No hay. Entonces, el número primo es bien peculiar porque su comportamiento es peculiar igual. No hay alguna forma rápida de saber cuándo un número es primo. La única forma de saber si un número es primo, por ejemplo, el primer número después de 100 primo, ¿cuál es? ¿Qué tendría que hacer? De hecho, es un buen ejercicio. Lo haremos. Es un buen ejercicio. Súper rapidito lo podemos hacer. Programando fácil, pero de memoria. Public. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver un entero. Primer número primo mayor a 100. ¿Voy a recibir algún dato del usuario? No. No necesito ningún dato como parámetro. Lo puedo hacer sin necesidad de ningún dato. Entonces, ¿qué tendría que hacer? No valdría la pena ir preguntando desde el 1 hasta después del 100, ¿no? ¿Cuáles son primos? No vale la pena. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A partir del 100, ¿no? Preguntar si el 100 es primo, si el 101 es primo, si el 102 es primo, 103, 104, 105. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Una secuencia de números. Entonces voy a utilizar un for. Solo que mi for, número actual, va a comenzar en ¿qué? En 100, ¿no? No vale la pena comenzar en 1, porque entre el 1 y el 100, bueno, no me sirve de nada. Yo quiero saber cuál es el primer número primo mayor a 100. Entonces, no me sirve de nada comenzar en 1, ¿verdad? Mejor comienzo directamente en 100 y verifico desde 100. 100 es primo, 101 es primo, ¿no? Entonces voy a decir, ¿hasta cuándo tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que ir? Voy a comenzar en 100. ¿Hasta dónde voy a ir? Hasta encontrar un número primo. Pero yo no sé cuántas, o sea, yo no sé desde el 100 hasta cuánto va a ser el primer número primo. Puede que sea el 101, que no estoy seguro. Puede que sea el 107, ¿verdad? Hasta el 107 van a pasar 7 números. Puede que sea el 119. Hasta el 119 van a pasar 19 números. Pero es que yo no sé. ¿Cuántas veces? ¿Cómo le voy a decir aquí al for? Comencé en 100 y anda hasta tal número. Si yo no sé hasta qué número tengo que ir. No le puedo decir anda hasta el 1000. Le podría decir y va a funcionar. Pero está mal. Porque no siempre va a funcionar así. Imagínense que el número primo tiene otro concepto. Entonces lo mejor es, yo no sé cuántas veces voy a repetir esto. Yo no sé hasta cuándo voy a ir. Pues como yo no sé hasta cuándo voy a ir, mejor utilizo un while. Porque yo sé que voy a ir hasta un número.
hasta que sea primo, pero no sé cuántos números voy a pasar hasta llegar a ese número. Entonces mejor utilizo un while. Típico caso, como les dije, hay veces donde tú no vas a saber hasta cuándo repetir un for, porque en el for tienes que especificar hasta cuándo tienes que repetir. Y ahorita se han dado cuenta, ese caso acaba de pasar. Yo he dicho, voy a comenzar en 100. ¿Hasta dónde tengo que ir? No sé. Tengo que ir hasta que encuentre mi primer número primo. Pero hasta que encuentre mi primer número primo, ¿cuántos números van a pasar? No sé. Entonces mejor utilizo un while. Hasta que encuentre un primo. Voy a crear una variable booleana. Boolean. Primo, se va a llamar primo encontrado. Listo. Entonces, mientras mi primo encontrado sea falso, o sea, mientras no lo haya encontrado, o mejor, en vez de eso se puede poner esto, ¿no? Mejor es hacer eso. Mientras no haya encontrado al primo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a seguir buscando. ¿Cómo lo busco? Debería comenzar desde el 100, ¿verdad? Entonces voy a comenzar desde el 100. Int, número, voy a comenzar en 100. ¿Por qué me está haciendo error aquí? No debería ser un error aquí. Primo encontrado. Ah, claro, tengo que dar un valor inicial al primo encontrado. Inicialmente va a ser falso. No lo he encontrado porque ni siquiera lo he comenzado a buscar. Entonces, como no lo he encontrado, tengo que seguir buscando. Entonces voy a preguntar si el 100 es primo. ¿Cómo pregunto eso? Ya tengo un método. Bueno, en realidad tengo dos métodos con el que puedo verificar si es primo o no. Entonces simplemente sería llamar ese método. Vamos a decir primo encontrado va a ser igual a preguntar si es primo. ¿Qué número? El número actual, ¿no? Entonces me va a devolver verdad o falso. Eso hace mi método, ¿no es cierto? Bueno, en realidad estoy utilizando este, ¿verdad? Yo le doy un número y me devuelve si es primo o no es primo. Entonces con el número actual le digo, ¿es primo? Si es primo, entonces ya he encontrado al primo. Entonces esto va a ser true. Su resultado le va a poner aquí. Pero si es falso, va a seguir siendo falso. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada más realmente. Una vez que voy a repetir esto, ¿no? Ah, no, pues me falta algo importantísimo. Número más. Porque si no le hago número más, siempre me voy a quedar en el 100. Entonces siempre tengo que ir más 1, más 1, más 1. 101, 102, 103, hasta encontrar a mi número primo. Sí, creo que ya está. Ahora vamos a prueba. Return. Si le digo return número, está mal, creo. Estaría mal, ¿no? A ver, hagamos la prueba. Creo que sí. Y si está mal, el que me dice se gana la siguiente práctica. Si me dice por qué está mal, se gana la siguiente práctica. A ver. Ah, no le he puesto static. Static. Ahora sí. Primer número primo mayor que 100. 102, eso está re mal. Porque 102 puede ser divisible entre 2. Algo está mal. Ah, ya. Era lo que justamente estaba pensando que iba a salir mal. ¿Qué cosa está mal? Puede ser el diferente de primo encontrado o cambiar el false a true. Esto. ¿Lo cambio a true? Sí, sí, puede ser, digo. Creo que no. No va a dar. 100 me sale, pero está mal. No era eso. ¿Nadie? En el return no debe ser primo encontrado. Aquí ponerle primo encontrado. No, porque lo que yo quiero es saber cuál es el primer número primo mayor a 100. Entonces, si le devuelvo primo encontrado, estoy devolviendo un verdad o falso. Entonces, no me responde a mi pregunta, ¿no? O sea, yo le preguntaría, ¿cuál es el primer número mayor a 100? Me diría, verdad.
Es como cuando te preguntan, ¿qué hora es? Sí. Algo parecido, entonces Ah, no, no, sí, cierto, no acabo de sería verlo. eso. No sería eso. ¿Se rinden? ¿No hay nadie? Ok, lo vamos a hacer con el debugger. En el chat hay uno que dijo, en return número más uno. 101 es el primer número primo. Creo que sí. Return número más uno. A ver. Compilar. 103. 103 es primo. No estoy seguro. 103 es primo. ¿Pero es el primer primo? No. 101 es el primer primo. Y yo justamente cuál quiero hallar, el primer número primo mayor a 100, que es 101. O sea, está más o menos bien, porque me está devolviendo un número primo, pero no es el primer primo. En realidad, ¿cuál me debería devolver? 101. Entonces, sigue mal. A no ser de que se hayan dado ya cuenta cuál es el error. Menos 1. Sí, ese era el error. Aquí tendríamos que poner menos 1. Y ahora sí nos va a dar 101. Evidentemente, ¿no? Si hace rato más 1 era 103, menos 1 es 101. 101. ¿Está bien? ¿Quién ha sido? Andrés Choquecahuan. No sé si tu apellido está mal escrito o así es. Te voy a anotar. Está bien. ¿Por qué simplemente no podíamos poner? Espera, primero voy a anotarte porque siempre me olvido. Creo que ya tenías una práctica, ¿no? Ganada. Sí, ya tenías una. Ahora tienes una más. Bueno, realmente la práctica que era hasta hoy día, esa ya te puse 100 de la anterior vez que te ganaste. Ahora tienes para la próxima más. ¿Por qué no estaba bien solo poner número? Porque aquí en el while, cuando encontrábamos un primo, el primer primo, encontrábamos, ¿no? Digamos, llegamos a 101, que era el primo. El primer primo después del 100 es el 101. Llegábamos a 101, le decíamos, ¿no? Es primo de 101, nos devolvía verdad. Y decía, primo encontrado, verdad. Y después decíamos número más 1, 102. Volvíamos aquí al encabezado, decíamos, primo encontrado sigue siendo falso, ya no. Esto ya no se cumple. Esto ya no se cumple. Porque ya lo he encontrado. Cuando estaba en 101 lo encontré. Entonces esto ya es verdad. Entonces esta condición ya no se cumple, entonces sale. Pero realmente yo estoy retornando número. ¿Y número cuál es? 102. Porque justo después de haber encontrado el número primo, le aumenté más 1, ¿verdad? O sea, el primer número primo era 101. Después lo aumenté a 102. Y eso era lo que estaba mal. Por eso me devolvía 102. Porque después de haberlo encontrado le aumentaba más 1. Entonces está bien que aquí, para devolver el número correcto, deberíamos ponerle menos 1. O menos menos. Menos 1. Y ese era el error. Si se dan cuenta, he aprovechado ya el método que he creado, ¿no? No ha sido necesario volver a verificar. Volver a hacer el proceso de verificación si es primo. Entonces esto incluso lo podemos hacer con 1000, ¿no es cierto? Podemos hacer de que nos busque el primer número primo después de 1000. A ver, vamos a ver. Mm, El 1009. Veremos. Ah, no podemos ver. Y no creo que haya imagen después del 1000. Llegan hasta el 1000 normalmente. Aquí ni siquiera el 1000 llega. A ver, buscaremos.
Bueno, pero debe ser número primo mayor a 1000. Ahí está. Y si no nos dice, pues ya ahí lo dejamos. Pero seguro que es el 1000. 1001. ¿1001 será? Aquí dice 1009. 1009, 1013, 1019. A ver, veremos. Haremos la prueba. Verificaremos si el 1001 es primo. Entonces, si no es 1000, entonces si 1001 no es primo, ¿qué debería pasar? Debería tener algún divisor que no sea ni 1 ni 1001. Pero a ver, primero veremos si aquí nos dice que es falso. Pero el 1009 es primo. ¿Cuál más nos ha dicho? El internet. El 1013, el 1019, el 1021. 1013 es primo. El 1021 es primo, entonces está bien. El 1001 al parecer no es primo. Pero, ¿eso qué significa? Que el 1001 debería tener un divisor que no es el 1 y que no es el 1001. El 7. ¿El 7? A ver. 1000 módulo de 7. 6. No, no debería. Ah, está mal. 1001 módulo de 7. 0, ¿verdad? El 7 es un divisor de 1001. Y con eso ya es suficiente para decir que el 1001 no es primo. Eso, justamente este problemita me ha dado otra idea de otro ejercicio. Hallar el primer divisor de un número. ¿Cómo podríamos hallar el primer divisor de un número? O se los dejo de tareita. A ver, siguiendo esta lógica, ¿qué tendríamos que hacer para hallar el primer divisor de un número? Tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Agarrar el número, ir dividiéndole desde el 1, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a ir con el 1, por ejemplo, del... Ah, no, pero tendría que ser el primer divisor de un número que no sea el 1, ¿verdad? Porque todos los números son divisibles entre 1, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir el primer divisor de un número que no sea el 1. ¿Ya? Entonces directamente comenzaríamos desde el 2 en este caso. Preguntaríamos el 2, por ejemplo, del 7 tendría que ser su primer número divisible que no sea el 1, debería ser el mismo 7, ¿no? Tendría que ser el mismo 7. Pero del 6 es el 2. Del 1001 es el 7, ¿verdad? Entonces la lógica sería un poco similar a esta, solo que comenzaríamos desde el 2, ya no desde el 1. Comenzaríamos desde el 2, preguntaríamos, ¿no? ¿Es divisor? Si es divisor, tendríamos que devolver el 2, ¿no es cierto? Porque es su primer divisor. Si no, vamos al siguiente. Si el 3 es divisor, devolvemos el 3. Si no, vamos al siguiente. Y así hasta encontrar, ¿no es cierto? Cuando encontremos, devolvemos ese. Y ya no sería contar cuántos divisores tiene. Sería apenas encontremos, devolverlo. ¿Verdad? Y ahí muere. Ya no valdría la pena llegar hasta el último número, ¿verdad? Como el 1001, imagínense. Su primer divisor es que no sea el 1, es el 7, creo. Si es que no hay antes de ese otro. No, no debería haber otro. El 3 tal vez. Porque, a ver. Ah, no, no, creo que no espero. No, no es. O es el 3 o es el 7, creo que no podría ser otro número más.
El 7 es su primer divisor. Entonces, imagínense, o sea, sería similar a esto, pero tendríamos que comenzar desde el 2, ¿ya? Y tendríamos que ir hasta encontrar el primer divisor. Y no así continuar hasta el 1001, por ejemplo, hasta el mismo número que quiero encontrar su divisor, como lo hacíamos con el número primo, ¿no? Nosotros hacíamos las divisiones hasta llegar al mismo número. En este caso, si quiero encontrar su primer divisor distinto de 1, no es necesario que vaya hasta el 1001, porque apenas lo encuentro ya lo puedo devolver y listo, ahí muere. Imagínense, del 1001, que su divisor sea el 7. Imagínense si continuamos hasta el 1001. Tiene que recorrer 994 números todavía. ¿Para qué? Para nada, porque yo ya sé cuál es mi primer divisor, que es el 7. Entonces iría a 900, si lo dejo que vaya hasta el 1000, iría a 994, si no estoy mal, números más a dividir. Y eso es todo un proceso que innecesario, porque ya sé cuál es el primer divisor. Entonces creo que sí se lo voy a dejar de tarea, esito. Me van a hacer un método. Me van a hacer un método que yo reciba un número y que me devuelva el primer divisor distinto de 1, ¿ya? Que no sea el 1. Que es lo que les he explicado, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Comenzar desde el 2. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar el primer divisor, ¿ya? No hasta el final. No hasta el 1001, si ese es el caso, ¿no? Si yo le digo al método, búscame el primer divisor del 1001, no quiero que vaya a verificarme hasta el 1001. Si no es necesario, ¿verdad? Si no es necesario, que no vaya hasta el 1001. Porque el 7 es su primer divisor, entonces si ha encontrado el 7, que se quede ahí. Del 7, por ejemplo. Del 7, sí o sí va a tener que ir hasta el final, ¿no? Porque sus únicos divisores, ¿cuáles son? El 1 y el mismo 7. En ese caso, sí, pues tiene que ir hasta el final para encontrar su primer divisor que no sea el 1. En el caso del, por ejemplo, no me acuerdo si era el 43. El 43 era primo, ¿no? Cualquier número primo en realidad sí o sí va a tener que ir hasta el último, sea cual sea. Que sea primo, ¿no? Por ejemplo, el 59. El 59 es un primo, o sea, solo son el 1 y el 59 sus divisores. Entonces, en ese caso, bueno, ahí sí tendría que ir hasta el último, ¿ya? Pero en otros casos, pues tendría que parar cuando apenas lo encuentre, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué debería pasar? Con un for, si se dan cuenta, con un for, sí o sí, recorremos desde el 1 hasta el número que estamos leyendo, ¿verdad? Incluso podríamos decirle, en este caso, que comience desde el 2, no pasa nada. Pero sí o sí va a ir hasta el número que le estoy dando. Que no es verdad eso en todos los casos para este ejercicio que les estoy dando, ¿verdad? No es verdad. En el 6 debería parar en el 2. Apenas se encuentre el 2, debería parar ahí. No es necesario que vaya hasta el 6, ¿verdad? Entonces, significa que ya no me sirve un for para este ejercicio. Porque con el for sí o sí recorro todos los números, ¿verdad? En este caso ya no quiero recorrer todos los números, si no es necesario. Si es necesario, pues ya va a recorrer todos los números. Pero si no es necesario, entonces que no los haga. Entonces, ¿qué tendría que utilizar? Un while. Porque mi condición, ¿cuál sería? ¿He encontrado el número? No, entonces continúo. Mientras no encuentre el primer divisor, sigo buscando. Esa sería la condición, básicamente. Creo que ya les he dado muchos tips para que resuelvan la tarea. Pero esa va a ser la tarea, ¿ok? Encontrar el primer divisor distinto de 1 de un número que te van a dar por parámetros. ¿Ya? Súper sencillo. Es muy similar a hacer el primo, creo. Es muy similar. Solo se tiene que modificar un poco. Y obviamente yo quiero que el método me devuelva cuál es ese divisor. No quiero que me devuelva verdad o falso, ¿no? Quiero que me devuelva ese divisor. ¿Cuál es el primer divisor? ¿Ya? Esa es su tareita, muchachos. Ya les he dado muchos tips para simplificarles un poco más la vida. Por si acaso todavía no he revisado. Bueno, creo que era hasta hoy día, mediodía, que tenían que entregarme la anterior tarea. Pero recién lo voy a revisar, ¿ok? Y se los voy a poner sus notas en Moodle nomás, como siempre. ¿Ya? Ay, no he leído el chat por si acaso. No sé si tienen duditas.
Uy, perdón muchachos. Para la próxima se los voy a aumentar. Cuando quieren que haga algo urgente, por micro, porfa, para que no se... Es que a veces como hoy día, por ejemplo, me distraigo y no puedo estar leyendo cada rato el chat, entonces... Si tienen la necesidad de que, por ejemplo, ponga la letra más grande, la puedo hacer, pero me he dado cuenta recién al último, cuando ya no es necesario, ¿no? Desde la siguiente clase lo voy a hacer. ¿Cómo limpia el system.out.println? ¿Cómo limpio? Eh, yo creo que te refieres a... ¿Dónde está? Arriba. A esto, ¿no? Donde se muestra cuando hago un system.println. Por si acaso esto se llama terminal. ¿Ya? Con control K. O simplemente hago clic derecho. Ah, no, mentira. Aquí en opciones. Clear. Limpiar. Control K. Control K, ahí está. 101, sí, eso ya lo leí. ¿Por qué usó public static? En este caso he utilizado static simplemente por hacerlo más rápido, ¿ya? Porque si se fijan, por ejemplo, estos métodos de aquí arriba no llevan static, ¿no? Por ejemplo, el verificar si es un número de la suerte o el contar números, no es un static, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que venir a crearme un objeto para llamar esos métodos, que no son static, ¿no? Justamente los que están aquí no son static. Verificar números de la suerte, contar números, contar, no son statics, ¿ya? Porque esos métodos van a ser del objeto, ¿ya? Son del objeto. Por eso me tengo que crear un objeto para llamarlos. Pero cuando yo le pongo static, estos métodos ya no son del objeto, son de la misma clase. Es por eso que aquí a mi clase directamente le hago clic derecho y ya me aparecen los métodos del static, ¿verdad? Los que tienen static ya me aparecen aquí. Incluso puedo llamar... no, mentira, no puedo llamar. Debería poder, creo. Los static creo que debería igual poder desde aquí. Al parecer no se puede, ¿ya? Pero si ustedes un poco hacen recuerdo, cuando estábamos llevando static, nosotros, ya hemos avanzado por si acaso, pero lo hemos visto más con variables, más que con métodos. Cuando nosotros creábamos una variable que era static, un private static número 2, le voy a poner. No está compartiendo pantalla. Perdón. Se me fue. Un ratito estoy compartiendo. Perdón, muchachos. Ya, otra vez les vuelvo a explicar. Esto lo voy a borrar rapidito, ¿no? Porque ya es hora. Aquí tengo algunos métodos que no son static, ¿ya? Esos métodos statics, yo para llamarlos, tengo que crearme un objeto, así, y aquí recién puedo ver los métodos que no son statics, ¿verdad? Y los que sí son statics, yo no necesito crear un objeto para llamarlos. Directamente aquí de la clase ya están, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que cuando yo le pongo static, el método no es del objeto, sino es de la misma clase, ¿ya? Porque normalmente los métodos que no tienen static, los métodos comunes, los normales, se crean para el objeto. O sea que tú necesitas crearte un objeto y recién vas a poder llamar a los métodos. Porque esos métodos son para el objeto. Pero si yo le pongo static, son para la clase, ¿ya? Lo mismo estábamos viendo, como les decía, cuando nosotros hemos visto ya esto, pero con variables. Private static número 2, por ejemplo. Y necesitaría mi constructor. Public, aquí me falta mi coma. No, y además, private static int número 2, además. Y aquí me voy a crear mi constructor. Verificador. Y aquí le voy a decir que número 2 va a ser igual a 10, por ejemplo. No pasa nada, ya está. Compilo. Entonces, cuando yo me creo una variable static también, es lo mismo. Esta variable no es para los objetos, es para la misma clase. Y esto lo habíamos visto ya, ¿no? Porque si yo me creo un objeto, por ejemplo,
Me creo un objeto y yo lo inspecciono. En este caso no tengo variables porque variables normales, ¿no? No los tengo, no me muestra. Pero sí tengo una variable estática, que eso es de la clase. Y aquí está. Si entran aquí a Show Static Fields, aquí está. Y bueno, aquí tiene toda una explicación todavía que ya la hice, ¿no? Que el valor de esta variable, ya que es static, ya que es de la clase, no va a cambiar si me creo otro objeto. Y los objetos lo pueden modificar, ¿ya? Entonces, eso creo que ya lo hemos visto, entonces tendría que entrar mucho más a detalle para explicarles bien. Pero ya lo hemos visto, a grandes rasgos, pero es eso, ¿no? Cuando yo pongo estática a algo, significa que es de la clase. Y cuando no le pongo, entonces es del objeto. ¿Ya? Eso, muchachos. Por eso le puse estática. Esta vez, más que nada, para no estar creando a cada rato objetos, para directamente llamarlo desde aquí. Por eso le puse estática, más que nada. Se puede encontrar el primer divisor de un número con bucle for. Se puede. Se puede. Pero estás haciendo pasos innecesarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del 1000, como les digo, del 1001, perdón. Del 1001 te va a devolver 7, evidentemente. Pero ¿qué estás haciendo con un ciclo for? Estás yendo hasta el 1001. O sea, tú has encontrado a la séptima vez que has hecho la división, porque era del número 7. Mentira. A la sexta vez, porque el 2, el 1 no lo contamos, ¿no ve? A la sexta vez, tú ya has encontrado que el 7 es su primer divisor. Está bien, te va a devolver eso. Pero ese for va a continuar hasta el 1001. ¿Entiendes? O sea, tú ya sabes que en el 7 has encontrado. Pero el for va a seguir. Encontraré la iteración con un booleano. O sea, has puesto si encuentro el divisor, entonces ¿qué? ¿Lo retorno así directamente? Tal vez sería verlo. Sí, logré hacerlo con un bucle for y sin esta necesidad de que pueda iterar todo el número hasta el último número. Ajá. Y eso lo hice controlando con un booleano. Y dentro del booleano, ¿qué has puesto? Si es divisor, retornar, return. En la condición del bucle for hice múltiples condicionales. O sea, si hasta de i hasta n, por ejemplo, y tiene que cumplir además la condición de que respuesta sea diferente de falso. Si la respuesta es diferente de falso, sigue iterando. Si no, entonces ya encontró el número primo y termina la iteración del bucle for. No sé si me deja entender. Sí. Pero, ¿cómo has hecho de que termine? O sea, en el for, en su encabezado, ¿qué has puesto? En la condicional lo puse múltiples condiciones, o sea, dos condiciones. Que cumpla dos condiciones, que vaya desde i hasta n y además de que respuesta sea igual a falso. Si es diferente de falso, entonces termina ya. Sí, está bien, se puede hacer eso. Solo que no sé si te aconsejo hacer eso con el ING. O sea, está bien, funcionaría porque en la condición le pones lo que tú dijiste, ¿no? Mientras tal número sea menor a n y además no haya encontrado el número, entonces continuar, ¿no? Pero si ha encontrado el número, va a salirse. Está bien, funciona. Pero no estoy seguro si realmente el ING quiere que lo hagan así. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, creo que hoy día han hablado en el for, en la parte que modifica, ¿no es cierto? Donde se pone contador más, en la tercera parte del que les hablé, les ha dicho que está mal poner una división, ¿verdad? Porque realmente el for, esa no es su verdadera o su correcta forma de funcionar. También les ha debido hablar de que no se debe utilizar la famosa instrucción break dentro de un for o de un while también. Es que el ING es un poquito especial en ese aspecto. Siempre quiere que el for solo tenga esas tres partes y, por ejemplo, la condición sea simple, que no sea una condición compuesta como me lo mencionas. Pero no estoy muy seguro si de eso te va a molestar. Tal vez le podrías preguntar si está bien si lo has hecho así. Tal vez.
Algunas veces igual he hecho así. De hecho, sí, es verdad. Así se podría resolver con un for, sin necesidad de que vaya hasta el final. Pero, como les menciono, tal vez tendría que tener cuidado un poquito en esa parte con el ing. Le podrías preguntar si está bien como has resuelto. Si te dice que está bien, entonces lo puedes utilizar así. Pero de todas maneras es una forma de resolver y está bien. Si me lo mandas, te lo voy a poner que está bien. Vale, Entonces, está bien, te lo mandaré por para que lo verifiques. ya. O si no, subirlo directamente a Moodle. Si ya está. Bueno, todavía no he subido la tarea. No he subido la tarea. Cuando suba la Vale, tarea, ahí subilo y. O sea, yo les voy a hacer pasar eso. Para mí está bien, ¿ya? Pero realmente para el Inge no estoy tan seguro si va a querer así o que manejen así el for, ¿entienden? Como les digo, a ratos es un poquito bien estricto en esa parte. Quiere que el for se utilice como conceptualmente es. El for tiene que ir desde un número hasta un número, sí o sí. Entonces, en este caso no estás cumpliendo eso. Pero a ver, le podrías preguntar si está bien la forma en la que estás manejando el for para él, ¿no? Pero para mí, yo te voy a hacer pasar. O sea, para mí está bien. ¿Bien? Entonces, cuando suba la tarea, ahí directamente me lo pasas. La cosa, muchachos, es de que me devuelva el primer divisor. Esa va a ser la tarea, ¿ya? Háganlo como sea, no importa. Ya al final, si lo hacen con un for que vaya hasta el final, está bien, les voy a hacer valer. Obviamente no va a valer los 100 puntos, va a valer como que 90, digamos. Pero igual va a funcionar, ¿verdad? Al final funciona. Solo que a ratos hay que, como que, cuando sean ya ingenieros, hay que saber optimizar las cosas. Ahorita no hay ningún problema porque este método es pequeño y no ocupa memoria ni nada. Pero una vez cuando ya se necesite realmente manipular grandes cantidades de datos, ahí los algoritmos sí importan. A veces o sea, sé que hay varias formas de resolver un problema, pero en algunas ocasiones, bueno, ahorita no se preocupen de eso porque recién están empezando, ¿ya? No se preocupen mucho de eso. Pero más adelante van a ver que siempre hay que utilizar la mejor manera para resolver algo, la que menos implica, menos instrucciones implica o te ahorras procesos, ¿no? Básicamente eso. Pero con que me devuelva un divisor está bien. El primer divisor, perdón, no cualquiera. Eso, muchachos, creo que me he extendido suficiente.